Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Pudieron poner en práctica lo aprendido? Sí, espero no hayas olvidado de orar por los demás y de hablar con Dios todos los días. ¿Sí, chicos? Hoy vamos a empezar una nueva lección. Sin antes voy a pedirte que me acompañes a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este hermoso día, gracias por acompañarnos, Señor, en todo este tiempo, amado Dios. Señor, te pido que tú tomes el control de esta clase, Señor, bendigas a cada uno de los niños en sus hogares, Señor, gracias por guardarnos en estos tiempos difíciles, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, yo voy a pedir que tú vayas por tu Biblia y lo tengas a la mano. Sin antes, quiero empezar con una pregunta, ¿sí? Y quiero que me la respondas en tus casitas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué quisieran hacer ustedes cuando sean grandes? Mejor dicho, ¿qué profesión o oficio quisieran ustedes realizar cuando sean grandes? De repente ser médico, enfermero, o de repente también les gusta mucho la arquitectura, les gusta las matemáticas si quieren ser contadores, o de repente un policía o abogado, o de repente un oficio como por ejemplo ser costureros o también peluquero, electricista, de repente también un jardinero, ¿no? Hay muchas profesiones, hay muchos oficios que nosotros podemos realizar, ¿sí? Bien, cuando yo era niño siempre decía que iba a ser un médico. Y cuando crecí, sí, no fui un médico, pero pude estudiar la carrera de biología, que puedo ejercer también en una área de la salud, que es el laboratorio clínico. Y doy gracias a Dios por mi profesión, porque muchas veces he podido servir a Dios con ellos, he podido ser de bendición para las personas que yo atiendo en un laboratorio, ¿sí? Y sobre todo, que a través de esa profesión que tengo he podido llegar a veces en hospitales y hablar acerca de su amor de Dios y darles una palabra de fe y de esperanza. Y ustedes dirán, ¿por qué hablamos de las profesiones? ¿Por qué hablamos de los oficios? Y es que cuando Jesús estuvo aquí en tierra, también se rodeó de personas que antes de ser llamadas por Jesús tenían una profesión o tenían un oficio, ¿sí? Pero dejaron todo para servirle y seguirle a Jesús. ¿Quieren ver conmigo, sí? ¿Qué es lo que se dedicaban nosotros, los discípulos, antes de seguir a Jesús? Bien, vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Y nos dice, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien chicos, ¿qué nos dijo el pasaje bíblico? ¿A quiénes encontramos? A Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Ellos eran, ¿qué cosa? Pescadores, ¿verdad? A algunos los encontró pescando y a otros acomodando sus redes. Eso nos quiere decir que ellos se dedicaban a la pesca. Y cuando Jesús los llamó, ellos automáticamente le siguieron. Vamos a ver el siguiente pasaje bíblico. Luego, en Marcos capítulo 2, los versículos 13 y 14 nos dice,
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme», y levantándose le siguió. Bien, ¿qué nos dijo el pasaje bíblico de quien nos hablaba acerca de Leví, verdad? O también llamado Mateo. Él se encargaba de ¿qué? De recolectar los impuestos para el gobierno romano. Quiere decir que tenía una profesión importante, y para haber llegado a ese lugar, imagino que él se tuvo que preparar y tener una buena reputación, ¿verdad? Y era una persona de dinero, ¿sí? Cobraba los impuestos, ganaba mucho dinero, ¿sí? Y también puede ser que la riqueza que tenía Mateo haya podido ayudar a tener los fondos que el ministerio de Jesús necesitaba. También podemos ver ahí a un celotes. ¿Y quién era el celotes? Simón. Simón era conocido como el celotes. No es estrictamente una profesión, ¿sí? Pero los celotenses eran aquellos que se involucraban en la política y la anarquía. Ellos intentaban derribar el gobierno romano. Quizás haya sido un político o un revolucionario, pero cuando se unió a Jesús, ese ímpetu que él tenía le sirvió también para defender los derechos de Jesús. Entonces, vemos que a esto los discípulos de Jesús tenían sus profesiones. Pero, ¿qué significará la palabra discípulos? A ver, pensemos. Y es que la palabra discípulo significa un seguidor fiel de Jesús. ¿Sí? Fiel de Jesús significa que a pesar de las circunstancias y tiempos, ellos permanecían. Los discípulos de Jesús, cuando obedecieron al llamado de Jesús, ellos acompañaron a Jesús en la comida, a donde Jesús iba, dormían junto a Jesús, también dice la Biblia, y lo más importante es que ellos vieron personalmente los milagros que Jesús hizo. Bien, chicos, como hemos visto en la Biblia, ¿sí? Cada discípulo de Jesús tenía una profesión o un oficio, ¿verdad? Y de repente tú no eres, ni siquiera piensas ser un pescador o un cobrador de impuestos o de repente un celote, ¿sí? Pero ¿sabe? Dios te ha dado algo muy importante, ¿sí? Algo muy especial, que son tus manos, ¿verdad? Dios nos dio las manos y Él quiere usar nuestras manos para bendecir a los demás. Un día tú tendrás una profesión o un oficio, y no solo sea esa profesión u oficio para que puedas ganar dinero o cubrir tus gastos que tú necesites, sino que también te permita, ¿sí? Si tú lo deseas y lo dejas, ser de mucha bendición para las personas que tú tengas alrededor y puedas alcanzar a esas personas para el reino de Dios. ¿Sí, chicos? Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, por esta lección. Señor, sabemos que en nuestra vida, Señor, vamos a desarrollarnos profesionalmente, Señor, pero te pedimos que la profesión que cada uno de nosotros puede elegir en un futuro, Señor, sea para bendición tuya, Señor, sea para engrandecer tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y hacernos recordar siempre, Señor, que seamos o aspiremos, Señor, ser discípulos tuyos, Señor, ser, Señor amado Dios, seguidores fieles, Señor, de tu palabra, de tus caminos. Bien, chicos, y siempre recuerde que no importa lo que tú estudies en adelante, siempre debes saberlo, que debemos mostrar siempre el bien, ¿sí? Y que eres un discípulo de Jesús sirviendo a los demás. Que Dios te bendiga, te guarde en todo tiempo, ¿sí? Y en este tiempo que estamos pasando, nunca olvides de orar por los demás y para que Dios cubra tu vida. Y ahora también vamos a ver un video, ¿sí? Un video que nos hace acordar
¿quiénes fueron los discípulos de Jesús? Te pido que me acompañes y disfrutes de este video. Bendiciones.